Tarde de amé, susurra el eco del pasado, un lamento, una confesión. Hermosura tan antigua y tan nueva, ¿qué secretos guarda el corazón? ¿Qué verdades se esconden tras la búsqueda incesante de la felicidad? San Agustín en sus confesiones nos invita a un viaje hacia lo más profundo de nuestro ser, a encontrar la paz en el corazón, buscando incesantemente a Dios. Tarde te amé. El amor verdadero, si se busca, siempre llega. Fray Manuel Santana os invita a emprender un viaje a través de las confesiones de San Agustín, siguiendo los caminos de fe, búsqueda y encuentro con Dios. Un saludo fraterno para todos ustedes, queridos hermanos que nos siguen a través de la sonda de la Radio Santa Mónica y de los diferentes medios digitales. Ya hemos dicho, y la careta del programa lo dice, que este programa intenta acompañar el viaje de San Agustín hacia su conversión, con el objetivo, con la meta de que también nosotros nos convirtamos, siguiendo el ejemplo, la espiritualidad, las dudas, las cuestiones, las soluciones que nos proporciona nuestro Padre San Agustín, especialmente en el libro de las Confesiones, un libro que sirve de base a este programa, un libro del cual nuestro hermano Teodoro Bastán sacó unas reflexiones y son las que estamos usando para este programa. Ya digo, con la finalidad de acompañar a San Agustín en su viaje hacia el encuentro con Dios. Y yo creo que siempre es bueno también seguir estos ejemplos que nos dan nuestros hermanos que ya son santos, que se decidieron por seguir a Jesús, no solamente con sus pensamientos, con sus escritos, sino también a través de su vida. San Agustín habla a través de sus escritos, pero San Agustín habla sobre todo a través de su vida. Y su vida nos es contada en este libro de las Confesiones. Un libro, recordábamos y recordamos ahora, que está compuesto por 13 capítulos y cada capítulo está dividido en diferentes libros. Algunos capítulos tienen más libros, otros capítulos tienen menos. Estamos abordando el capítulo primero y este libro primero tiene 20 capítulos. Repito, por si me he confundido antes, el libro de las Confesiones consta de 13 libros y cada libro tiene diferentes capítulos según el autor, nuestro Padre San Agustín. Estamos abordando el primer libro de las Confesiones que tiene 20 capítulos y San Agustín empieza a recordar desde su niñez las cosas buenas, las cosas malas, las cosas regulares que hacía o que dejaba de hacer. También San Agustín, sin duda, le da mucha importancia a su madre Santa Mónica, una cristiana practicante y que sin duda dio a San Agustín esa primera base, esa primera semilla para que después floreciera cuando San Agustín contaba con 33 años. Una vida muy interesante, tanto la de nuestro padre San Agustín como la de Santa Mónica. Entonces seguimos sumergiéndonos en este primer libro y intentamos, como digo, acompañar, aprender o comparar nuestra vida con la vida de San Agustín para poder hacer su mismo recorrido y realmente nos encontremos con Dios, ese Dios que siempre nos está esperando, ese Dios que siempre está con sus brazos abiertos, esperando a cada uno de nosotros, sus hijos. Y vamos hoy a reiniciar
entonces este estudio, esta reflexión, o hasta le podríamos llamar ejercicios espirituales dados o regalados a nosotros por San Agustín, y como hemos dicho, también con las reflexiones del padre Agustino Recoleto, Teodoro Bastan. Ya estamos en el capítulo 7, vamos casi por la mitad del primer libro de las Confesiones. Y Agustín, aquí en este capítulo 7, habla de sus pecados cuando era niño, pero eran solo gestos inconscientes, gritos y llantos muy propios de un niño incapaz de controlarlos. San Agustín en este capítulo nos invita también a nosotros a mirar o a recordar nuestra niñez, cómo actuábamos, como dice San Agustín, casi inconscientemente. Llorábamos, pataleábamos, gritábamos, hacíamos muchas cosas, todo reclamando que se satisfacieran nuestros gustos, nuestros deseos. Es normal, como dice también San Agustín, es normal que eso ocurra en esa edad tan temprana, cuando nuestro uso de razón se está desarrollando o en pleno desarrollo. Agustín distingue entre el hombre que peca y el pecado. Dios se apiada del hombre pecador, pero rechaza y detesta el pecado que a veces cometemos cada uno de nosotros. Se apiada del hombre. Dios tiene una infinita misericordia, una infinita paciencia con cada uno de nosotros y sabe que pecamos. A pesar de eso, Dios no odia al hombre, sino el pecado que ha cometido ese hombre, esa mujer, esa persona. Por eso distingue entre el pecador, que podemos ser nosotros, y el pecado que cometemos. Nadie está limpio de pecado, ya nos lo dice el Evangelio de nuestro Señor. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ni siquiera un niño recién nacido, afirma San Agustín. Pero ¿quién podrá recordarle el pecado? Ya hemos dicho que cuando éramos niños nos movíamos por nuestros sentimientos, por nuestros gustos, por nuestros deseos, y prácticamente no pensábamos lo que hacíamos, solamente nos interesaba saciar nuestros deseos. No recordamos nuestros pecados cuando éramos niños, pero sí los podemos identificar observando a otros niños, porque los niños, las niñas, casi todos, cuando somos pequeños, nos comportamos de una manera semejante. Pecan cuando lloran porque sienten la necesidad de mamar la leche materna. Es una manera de decirlo, ¿no? Porque ante la imposibilidad de hablar, de comunicarse a través de las palabras con su madre, el niño, el único instrumento que tiene para comunicarse es el llanto, para así llamar la atención. A mí me gusta decir, no sé si es verdad o deja de ser verdad, que cuando un niño llora, o bien o tiene hambre o tiene sueño. Una de las dos. No sé, ustedes madres que saben sin duda más que yo, sabrán las razones por las cuales llora vuestro hijo. Si hacía esto cuando era niño, era en sí una acción reprobable, aunque no imputable. Ya hemos dicho, el niño se comunica a través del llanto, a través de los gritos. Además, se corregiría con el paso del tiempo según fuera creciendo,
el niño va tomando conciencia poco a poco cuando van pasando los meses y los años, y ya deja esos llantos, esos pataleos, esos gritos, para realmente comunicarse de una forma, entre comillas, civilizada con su madre para que atienda sus necesidades. A pesar de todo, insiste en que no estaba bien lo que hacía de niño. Llorar para que le dieran cosas muchas veces perjudiciales. Lo tenemos más que experimentado, ¿no? A los niños les gustan mucho los dulces, los caramelos, los helados, pero no se pueden mantener solamente de eso. Está bien darle algún caramelo, algún dulce o comprar de vez en cuando un helado, ¿no? Pero también tenemos que cuidar de una alimentación sana. Enrabietarse contra los mayores y sus padres y propinarles, fijaos bien, golpes porque no acceden a sus caprichos, ¿eh? El niño, lo sabemos, ¿no? A mí más de una vez me ha torteado algún niño, ¿no? Porque no le caía bien, porque lo que le había dicho no le había gustado, o porque no le había comprado esto o lo otro, ¿no? Hasta incluso llegan a golpearnos. San Agustín reconoce que eso está mal, que eso es pecado, pero de nuevo insistimos, ¿no? El niño actúa inconscientemente. Si no era bueno, es que era malo. Está clarísimo. Luego, había pecado en todo ello. ¡Qué malo eres, niño! Solemos decir, qué malo, qué travieso, qué atrevido eres, niño. Muchas veces le decimos eso a los niños, ¿no? A los niños. Y así van tomando conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Porque nadie sabe aprendiendo todas las cosas, ¿no? Nuestra vida es un proceso de aprendizaje y, sin duda, la familia es la primera escuela en la que aprendemos a comportarnos con educación, con tranquilidad, con calma y con paz. Él confiesa que no recuerda apenas nada de su niñez, de los pecados de su niñez, de lo que hacían mal, de las travesuras, por decirlo de alguna manera, que él hacía como todo niño, como usted, como yo, como todos los niños hacen travesuras. Y dice que no se acuerda de su niñez, pero que sí la puede comparar con la niñez de otros niños, porque las acciones, lo que hacen otros niños también era lo que hacía él. Lloraba, pataleaba, gritaba e incluso llegaba a maltratar, o incluso llegan a maltratar a las personas porque no hacen lo que les dicta su deseo o su voluntad, porque no le hacen, por decirlo de alguna manera, porque no le hacen caso. San Agustín nos recuerda siempre que el niño actúa inconscientemente, no sabe diferenciar el bien del mal, no sabe diferenciar su mano derecha de la izquierda. Por eso, aunque él no tiene culpa, lo que hace sí realmente es pecado. San Agustín dice que no se entretiene más en mirar a su niñez porque realmente no es mirando a otros niños como se pinta realmente la niñez de San Agustín. Tal vez era diferente, tal vez era semejante, pero él no lo recuerda. Igual que usted y yo. A ver, dígame algo que sucedió en su vida cuando tenía 1 año o cuando tenía 2. Creo que es casi misión imposible, aunque algunas personas sin duda pueden recordar algo que pasó con esa edad porque sucedió alguna cosa importante en el seno de su familia. Pecado y pecador, 2 cosas diferentes. Dios odia el pecado, pero se apiada, tiene misericordia del pecador. Sabemos que la misericordia de Dios
es infinita y nos da una y otra posibilidad para que nos levantemos y sigamos caminando, rechazando totalmente el pecado. Pero sabemos que muchas veces recaemos, aunque no sea nuestra intención, pero es así nuestra realidad frágil, nuestra realidad como hombres y mujeres. Muchas veces pecamos por nuestra voluntad y otras veces pecamos casi de forma automática. Cuando queremos acordar, ya ha salido una palabra fea de nuestra boca, una crítica, una condena a algún hermano, alguna hermana nuestra. Así que tenemos que tener esa lucha siempre vigente en nuestra vida. Por eso me gusta decir que nuestra vida es una eterna cuaresma, un tiempo de conversión continua, porque siempre podemos ser un poquito mejores, siempre podemos ir educando nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de acoger a las personas, en fin, podemos ir renovando poquito a poco toda nuestra vida para que nuestra vida sea lo más acorde posible y semejante a la vida de nuestro Señor Jesucristo y a la vida también, sin duda, de todos los santos de la Iglesia y especialmente de San Agustín, que es el protagonista de este programa, queridos hermanos, su conversión, sus experiencias, sus sentimientos, sus pecados, todo aquello que aconteció. San Agustín quiere transmitirlo a cada uno de nosotros para así convertirse en un vaso, en un cristal transparente. También la escribió porque muchos de sus contemporáneos no conocían realmente la figura de San Agustín. Ya hemos dicho que se convirtió a los 33 años y todo sucedió muy rápido. La consagración como sacerdote, la consagración como obispo, y mucha gente desconocía a este obispo llamado San Agustín. Por eso otra de las intenciones de escribir esta obra era darse a conocer, desnudarse, podríamos decir simbólicamente, delante de todos sus contemporáneos para que supieran realmente quién era ese obispo de Hipona. Tú te apiadas del pecador, porque tú hiciste al hombre, pero no al pecado que hay en él. Fijaos qué frase tan sencilla, tan simple, pero tan profunda. Dios hizo al hombre, pero no hizo el pecado que comete el hombre. Fijaos bien, es una frase para meditar o para basar en ella unos ejercicios espirituales o por lo menos una reflexión bien tranquila y bien en paz. No es fácil separar el pecado del pecador, pero es necesario hacerlo. El pecado, el delito o la mala acción es siempre condenable, pero no podemos decir lo mismo o no podemos emitir juicios de valor, mucho menos condenar a las personas que lo cometen. Cada uno sabe lo que hay en su interior, así como también lo sabe nuestro Dios, y nadie externo a esa persona sabe por qué hizo aquello o por qué hizo o habló de aquella manera a aquella persona. Por eso debemos dejar el juicio a nuestro Dios, que somos muy dados a condenar y a juzgar a nuestros hermanos, y no debe ser así, porque si juzgamos a nuestros hermanos nos estamos poniendo en el lugar de nuestro Dios.
Él que conoce toda nuestra intimidad, todos nuestros secretos, Él juzgará como es debido y siempre sabiendo y recordando que la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. La misericordia de Dios es mucho mayor, muchísimo mayor que nuestros pecados, que nuestras fragilidades, que nuestras limitaciones. No por eso debemos de pecar una y otra vez diciendo, bueno, como Dios me perdona, voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. No es así la pedagogía que quiere infundir en nuestro corazón nuestro Dios, sino que una vez que se comete el pecado, procurar que no se cometa de nuevo. San Agustín dice, acabamos de oírlo, que hay que distinguir entre el pecado y el pecador, que no podemos juntar así sencillamente y simplemente una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque no sabemos las circunstancias o las presiones a la cual esa persona se ha sometido para hacer o decir tal o cual cosa. Así que San Agustín nos recuerda también las palabras del Santo Evangelio. Sed misericordiosos como vuestro Padre que está en el cielo es misericordioso. O otras palabras parecidas, no juzguéis y no seréis juzgados. San Agustín sabe que esta es una problemática y una tentación muy fuerte en cada uno de nosotros, queridos hermanos, pero sin duda en las personas adultas, en usted, en mí, es más reprensible eso que en la persona de un niño, porque recordar que San Agustín en estos primeros capítulos del primer libro nos recuerda su niñez y dice que no es posible seguir hablando de su niñez porque aunque puede imaginársela a través de mirar a otros niños, nunca va a coincidir con su propia niñez. Así que solo serían indicaciones o imaginaciones que él se podría hacer de su niñez, pero no sería la total realidad. Así que San Agustín pasa página de su niñez y pasa a una edad más adulta. Va creciendo y sin duda sus padres, como los padres de usted y mis padres, son los primeros educadores que tienen como responsabilidad no solo darnos de comer y vestirnos y darnos un techo, sino también darnos una educación para que poco a poco, cuando éramos niños, vayamos asimilando esa educación y nos comportemos primero como personas civilizadas, después como hombres y mujeres de buena voluntad y después como buenos cristianos, queridos hermanos. Así que pasamos ya, sin más preámbulo, al capítulo 8. Se expresa con balbuceos y copia el significado de los gestos que acompañan a las palabras de los mayores. Esto es muy importante, lo decimos en los cursos bautismales, Los niños imitan a sus padres. Si el padre o la madre tiene una conducta deplorable, el niño la va a imitar. Si, sin embargo, el padre y la madre tienen una buena conducta, el niño también la va a imitar. Por eso la familia, el hogar, es una escuela, un colegio de educación y de formación de vuestros hijos, en la cual ustedes tienen esa responsabilidad, ese deber y esa bonita tarea, esa bonita misión de educar a vuestros hijos, Ya vamos a pasar, como digo, ya San Agustín pasa página de su niñez y nos vamos a adentrar en una nueva etapa, es decir, en su
infancia. Ya San Agustín es un poco mayor. Había dejado de existir la infancia y comenzaba la niñez. El dato o criterio que usa para separar y diferenciar ambas etapas es el habla. Él habla. Pasa la infancia, pasa cuando somos chiquititos, que no hablamos, no nos podemos comunicar, sino a través de gestos, a través de nuestro lloro, de nuestras lágrimas, de nuestros gritos, y pasa a una nueva etapa en que ya el niño se puede comunicar, ya tiene el don de la palabra. No se trata tan solo de articular palabras sueltas o balbuceos, sino de formar frases enteras para expresar sentimientos, necesidades, quejas u otras cosas. Se aprende oyendo hablar a los mayores. De nuevo, reitero, los niños siempre están pendientes de sus padres o de las personas mayores con las que tienen algún contacto o alguna comunicación. Entonces, queridos hermanos, el niño va a hablar bien si los mayores que lo rodean, ya sea padre, madre, abuela, tío, primos, amigos, si lo rodean, esas personas que lo rodean, hablan bien. Si no hablan bien, el niño los va a imitar, porque piensa que es una cosa normal hablar de esa forma o comunicarse de esa manera. No existe en la práctica un método didáctico más eficiente y concreto. Aprendemos viendo y escuchando a los demás, viendo cómo se comportan, cómo hablan y qué manera tienen de actuar. Esa es nuestra primera escuela y las primeras enseñanzas que nosotros recibimos, aunque sean, por así decirlo, un poco de forma inconsciente. Lo último que estábamos diciendo, recordando la niñez de San Agustín, es que San Agustín ya había dejado la infancia y comenzaba la niñez. La diferencia entre una etapa de la vida y otra es que ya el niño, San Agustín, sabe hablar. Y sabe hablar observando a los mayores que le rodean, sus gestos, sus expresiones, su manera de hablar, y decíamos que el papel de los padres o personas que rodean a los niños es muy importante, porque si hablan mal, el niño va a hablar mal. Si hablan bien, el niño va a imitar esa forma buena de hablar. Pero San Agustín va más allá y empieza ya a darle gracias a Dios, porque si somos capaces de aceptar, de acoger esas enseñanzas más o menos instintivas que recibimos de los mayores por su ejemplo a la hora de hablar y de comunicarnos, San Agustín nos dice que eso se hace posible porque Dios nos da la inteligencia. Dios nos da la inteligencia para que seamos capaces de aprender y sobre todo aprender las cosas buenas que nos pueden enseñar los mayores. Enseñar los mayores. Y como todos los niños, pone también en juego la memoria, inteligencia, memoria, ya va sumando gracias a los dones que Dios ha puesto en nosotros desde el seno de nuestra madre. Nos ha dado la vida, nos da inteligencia, nos da memoria y poco a poco todo eso se va desarrollando en nuestra vida, queridos hermanos. Era como abrir una puerta para introducirse en el grupo familiar y en general en la sociedad de entonces. Claro está, si yo no me sé explicar, si no tengo memoria, ¿cómo voy a salir de mi casa, de mi hogar,
para entrar en contacto con otras personas y recordar, por ejemplo, el camino de vuelta a casa o recordar lo que me ha dicho mi madre que compre en la tienda, por decir algún ejemplo así sencillo y simple para que todos nos entendamos. El hablar consiste en expresar de manera entendible y clara conceptos, ideas y sentimientos. Por eso se dice que el hablar, es el megáfono, el altavoz, el micrófono de nuestro corazón, porque a través del habla expresamos, comunicamos lo que estamos sintiendo en nuestro corazón, en nuestra vida. Es de lamentar el modo de hablar hoy de muchos niños y jóvenes que utilizan un léxico, unas palabras, un vocabulario muy pobre, chabacano y vulgar, además de irrespetuoso y descortés. Muchas veces hay que reconocer que nuestros niños, que sus hijos, se educan en la calle o en los colegios, que sin duda son fuentes de educación, pero cuando no están en las aulas, cuando no están con el profesor, se juntan con todo tipo de niños y de niñas. Y esos niños y esas niñas le pueden enseñar cosas buenas o cosas malas. Por eso hay que estar muy encima de la educación de vuestros hijos. Saber hablar correctamente es una puerta que se abre al niño y al joven para poder entrar en una sociedad de adultos que con el tiempo será también su sociedad. Tarea de todos, y no solo de los padres, será ayudar al niño y al adolescente a aprender a hablar adecuadamente. Tarea de todos. Pero nos podíamos preguntar, nos cuestiona San Agustín, ¿por qué quieres hablar? ¿Por qué quieres hablar y no oír? Una buena pregunta. Dicen que el que escucha aprende más que el que habla, pero no sé, tenemos como un instinto en nuestro ser de que hablar es una obligación, es un derecho sin duda, pero no una obligación, es un derecho. Podemos estar callados o podemos estar hablando. Hay personas que hablan más, hay personas que hablan menos, pero lo que tenemos que procurar es que lo que hablemos sea beneficioso, sea productivo, sea constructivo y no destructivo. Hablar de personas que no están presentes en la conversación en la que estamos embutidos, o criticar a otras personas por cualquier cosa que ha pasado entre ellas. Ya hemos dicho que tenemos que ser misericordiosos, por eso a la hora de hablar tenemos que tener mucho cuidado. También se nos dice que nuestra lengua es la mayor fuente de pecado que todos nosotros tenemos. Somos muy dados a hablar y hablar. Pero nos podríamos preguntar, ¿qué hablamos en realidad? ¿Qué decimos en realidad? ¿Qué comunicamos a los demás con nuestras palabras, con nuestra habla? ¿Qué comunicamos? ¿Somos positivos? ¿Somos constructivos? ¿Somos edificadores? ¿Sabemos elogiar a las personas o solo sabemos criticarlas de mala manera y juzgarlas? Recuerda lo que hemos dicho hace un momento. No juzguéis y no seréis juzgados. No juzguéis y no seréis juzgados. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que
hablamos, queridos hermanos, y eso se empieza a germinar en nosotros desde nuestra niñez, a causa de la educación que nos dan nuestros padres y todo el círculo familiar o de amistad que se mueve alrededor de nosotros, queridos hermanos. Así que toda nuestra vida podríamos decir que es un continuo aprendizaje, ¿no? Decimos que se aprende de los errores, pero esos errores no se hubieran cometido si hubiéramos pensado antes lo que hemos dicho o lo que hemos hecho. Somos muy dados a no reflexionar antes de hablar o de hacer las cosas. Por eso tenemos que tener mucha calma, mucha paz, mucha tranquilidad, mucha calma. Y si no tenemos nada que decir, no tenemos nada que hablar, pues no pasa nada, no decimos nada. Parece que le tenemos miedo al silencio y no debe ser así. El silencio también tiene su lado positivo para nosotros y no indica ni tristeza ni preocupación, sino que estamos simplemente en silencio, oyendo los oídos de nuestro corazón y oyendo tal vez también a nuestro Dios que habla allí en lo más íntimo de nuestro ser. Eso es lo que nos dice nuestro Padre San Agustín, eso es lo que nos dice también nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura y eso es lo que nosotros también deberíamos o debemos de decir, queridos hermanos. El habla, la comunicación es un don que nos ha dado Dios y como todo don es bueno. Vamos a usar el don de la palabra, de la comunicación, para decir o hacer cosas buenas, para edificar, siempre para dar vida. Por eso tenemos que contener muchas veces nuestra lengua. Tenemos que estar siempre vigilantes porque las tentaciones de hablar o de decir o de juzgar o de condenar a otros en nuestra vida es muy fuerte, pensando que nosotros somos perfectos. Y usted y yo sabemos que no es así, que todos tenemos nuestros errores, nuestra manera de ser, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras manías, por decirlo de alguna manera, nuestras costumbres, nuestras tradiciones propias, ¿no? Que parece que no podemos vivir sin ellas, y entonces cada uno es un mundo que solo lo puede comprender realmente nuestro Dios. Ni usted ni yo podemos comprender el mundo de los demás, o por lo menos totalmente. Siempre se nos van a escapar muchos detalles, así que no podemos hacer juicios prematuros solamente por conocer algunas ideas o algunas cosas de nuestros hermanos. Bien, queridos hermanos, como siempre, el programa se hace pequeño. Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de San Agustín, cuando hablamos de nosotros mismos, de nuestra conversión, que es la finalidad, el objetivo de este programa, el tiempo escasea. En este programa tan bonito, creo yo, de Tarde te amé, basado en las confesiones de San Agustín, escritas por las reflexiones de nuestro padre, de un padre agustino recoleto llamado Teodoro Bastán. Con mis mejores deseos y mis bendiciones os despido, me despido de ustedes hasta el próximo miércoles. Chao. FAR Plus. Nuestras certificaciones internacionales garantizan nuestros procesos de fabricación y nuestra moderna infraestructura nos permite brindar soluciones de almacenamiento de gran capacidad. Presentamos la línea de tanque doméstico FAR Plus con tanques de capacidades de 350 litros hasta 2.600 litros. Tanques industriales FAR Plus con capacidades de 5.000, 10.000 y 25.000 litros. Quiero presentarles el tanque 40.000 litros FAR Plus, el único en el país de esta capacidad.
En Farplus hemos desarrollado nuestro sistema de biodigestores desde el volumen de 600 litros hasta 7000 litros. Encuéntranos en Chota y Cajamarca, Ferretería Central, distribuidor autorizado. Doctor Juan Carlos Verástegui, cirujano oncólogo, especialista en el manejo del cáncer de cabeza y cuello, tiroides, lengua y mucosas, piel, cáncer de mamas, piel y partes blandas, cáncer de esófago, estómago, hígado, páncreas, colon y recto, tumores retroperitoneales, cáncer de vulva, vagina, cervix, cuerpo del útero y ovario, cáncer de pene, testículo, próstata, vejiga, riñón. Atiende en Onconor, Las Diamelas, 285, Santa Victoria, Chiclayo. Celular 935-776-774. Tardedéame, susurra el eco del pasado, un lamento, una confesión. Hermosura tan antigua y tan nueva, ¿qué secretos guarda el corazón? ¿Qué verdades se esconden tras la búsqueda incesante de la felicidad? San Agustín en sus confesiones nos invita a un viaje hacia lo más profundo de nuestro ser, a encontrar la paz en el corazón, buscando incesantemente a Dios. Tardedéame, el amor verdadero, si se busca, siempre llega. Fray Manuel Santana os invita a emprender un viaje a través de las confesiones de San Agustín, siguiendo los caminos de fe, búsqueda y encuentro con Dios.